Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios que podemos estar juntos otra vez por este medio. Qué importante es que cada uno de nosotros en este tiempo podamos asumir una responsabilidad personal de mantenernos firmes en el Señor. A través de este medio quisiera compartir la palabra de Dios en esta mañana y recordaba en este tiempo, cuando yo inicié mi caminar en el Señor, siendo un joven de 19 años, comencé a leer la palabra de Dios y en algunas lecturas me intrigaba el tema de los tiempos finales. Siendo un lector que recién iniciaba, con muy poco conocimiento de la palabra de Dios, leí acerca de estas señales del tiempo final y aún algunas lecturas de Apocalipsis, así como alguien que agarra la Biblia por primera vez. Y hay algo que a mí me llamaba poderosamente la atención en relación a estos temas, y es que mi pregunta o mi reflexión era cómo la gente no se va a dar cuenta que se encuentran en tiempos finales o nos encontramos en tiempos finales, cuando hay tanta gente, cuando la palabra nos habla de que va a haber tanta cantidad de gente que va a estar muriendo alrededor del mundo. Y saben, hermanos, que en esta semana he estado mirando un informe acerca de India, de cómo ha afectado en aquel lugar el COVID y cómo han tenido que tomar medidas tan extremas porque gente está muriendo. Quizás no nos tenemos que ir tan lejos, tenemos Brasil muy cerca de nosotros, donde vemos que mucha gente está muriendo. En la semana anterior yo les mostré una imagen de la cantidad de pastores que han muerto en nuestro país en relación a esta pandemia. Creo que fue un día viernes o un día sábado que subí esa imagen y durante la semana tuve la noticia de la muerte de otro pastor más. Entonces reflexionaba en relación a los tiempos que nos tocan vivir y cuán cruciales son estos momentos para nuestra fe. Porque como hijos de Dios tenemos que entender el tiempo que nos toca vivir. Y de esto Dios hablaba a mi corazón y yo quiero compartir un momento muy particular en la vida de Jesucristo durante su ministerio, un momento crucial en su ministerio. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, del 36 al 41. Voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay momentos en nuestra vida que podíamos decir y considerar que son momentos cruciales, como lo fue este momento tan particular en el ministerio de Jesús. Él tenía que cumplir con los planes de Dios y había llegado ese momento de tener que pasar por la cruz. Nunca debemos de olvidar que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, e inevitablemente luchaba con las mismas emociones internas que nosotros a veces
también tenemos que luchar con lo que ocurre en nuestro interior. Y lo que Dios traía a mi corazón con respecto a este pasaje es justamente esto. Hay momentos cruciales que ameritan acciones correctas. Como por ejemplo, necesitamos velar en oración. La palabra nos enseña de que el Señor les llamó la atención y les dijo, tienen que velar y orar, tienen que mantenerse en oración. Cuando nosotros hablamos de tiempos cruciales, estamos hablando de tiempos decisivos, tiempos difíciles de enfrentar, tiempos donde algunas situaciones se presentan de tal manera que nos empujan a tomar algunas medidas extraordinarias o decisiones específicas. Nosotros encontramos a Jesucristo que estaba a punto de culminar su ministerio. Su obra máxima estaba a punto de suceder. Eran momentos de decisiones firmes, de sostenerse en convicciones más que en lo que él estaba sintiendo en su interior. Por eso toma la decisión de orar, buscar el apoyo del Padre para este momento tan importante para la salvación de la humanidad. Si hay algo que me gusta poder notar y rescatar es que Jesucristo manifiesta su vida interna a través de este pasaje. Y la Nueva Traducción Viviente define al versículo 38 de esta manera. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor estaba pasando un momento interior tan complicado, con tantas sensaciones internas, tantas decisiones que quizás daban vuelta en su cabeza, que Él necesitaba buscar el apoyo del Señor, el rostro de Dios, sentir la presencia de Dios. Por eso Él los lleva a un momento de oración. Cuando nosotros hablamos de velar, es mantenerse despierto en una alerta espiritual. Muchas veces se relaciona el tema de hacer una vigilia con pasar la noche despierto, pero no se trata solo de esto, sino más bien se trata de estar en una alerta constante. Cuando nosotros estamos en una actitud de alerta, estamos velando en el Señor. Esa era la actitud correcta para ese momento tan importante. Jesús se podría haber solo derramado en sus sentimientos y nada más. Él podría haberse deprimido, haberse dejado llevar por todo lo que él estaba sintiendo en su interior. Pero sin embargo, él toma la decisión de velar en oración, llevarlo todo a la presencia de Dios, ponerlo todo delante de la presencia de su Padre, entendiendo de que Dios no lo había dejado en ningún momento y él tenía plena comunión con el Padre. Por eso nosotros también tenemos que seguir este ejemplo de Jesucristo y entender que todo lo que acontece a nuestro alrededor nos puede llegar a producir algo interno, pero que todo eso tenemos que aprender a llevarlo a la presencia de Dios. Y ahí es donde manifestamos esa alerta constante, ese velar delante de Dios. Si nosotros como hijos de Dios observamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no amerita que estemos velando en oración? Cuando nosotros miramos noticieros y nos hablan de tanta cantidad de gente que está muriendo alrededor del mundo, en países no tan lejanos al nuestro, donde nos enteramos de que aún siervos de Dios están partiendo a la presencia de Dios, ¿cómo no vamos a estar en una actitud alerta, de búsqueda constante del rostro de Dios? Cuando nosotros miramos la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al novio, esta parábola nos enseña de que todas cabecearon y se durmieron. O sea que esto de dormirse en un momento crucial
les puede ocurrir a todo el mundo, pero hubieron 5 de ellas que justamente fueron sensatas y tenían algo extra. Eso es lo que nosotros necesitamos tener en este tiempo. Pero eso no llega de la noche a la mañana. Tiene que ver con decisiones que tenemos que tomar. Esta parábola termina con un consejo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe cuándo el Señor va a venir. No hay una fecha exacta. De hecho, si a usted alguien le dice acerca de una fecha exacta donde va a venir el Señor, en la que va a venir el Señor, es mentira, no es así. Ahora sí, la palabra nos muestra y nos enseña de que van a haber señales a nuestro alrededor que nos van a indicar que el tiempo se está acercando. Y cuando ese tiempo se acerca es cuando más tenemos que estar velando, orando, en alerta espiritual. Y yo creo que el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Velemos en oración, porque son tiempos cruciales, son tiempos decisivos. Muchas cosas están aconteciendo alrededor del mundo, muchas cosas están aconteciendo en las iglesias. Y eso nos tiene que marcar a nosotros una pauta. Y nos tiene que llevar a la reflexión y a la decisión de buscar hoy más que nunca la presencia de Dios en oración. Velar y orar. Estar en una alerta constante. Lo segundo que el Señor hablaba a mi corazón es que en momentos cruciales necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. En este pasaje se nos enseña que la mejor manera de lidiar con la tentación, en este caso fue la tentación de quedarse dormido, de no acompañar al Señor, de no estar apoyándolo, justamente es velar en oración. Cuando nosotros entramos en situaciones de tentación, lo mejor que podemos hacer es orar, es estar alerta y es buscar el rostro de Dios. La palabra de Dios nos enseña de que de manera continua nosotros vamos a estar siendo hostigados en este sistema, el sistema de este mundo, por situaciones pecaminosas que van a llegar a nuestra vida. Y esas situaciones quizás pueden venir como un golpe y nosotros necesitamos encontrarnos para ese momento determinado fortalecidos en el Señor. Fíjese lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15 dice lo siguiente. Nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que tengamos malos deseos de diferente índole, en diferentes áreas de nuestra vida y de diferente forma. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie va a poder decir yo no tengo algún mal deseo. Algunos espiritualizan su condición o su situación, pero la realidad es que todos luchamos con lo mismo. Y si nosotros no buscamos a Dios en oración, si no nos mantenemos en una actitud de alerta espiritual, como dice Santiago, vamos a ser arrastrados y seducidos por nuestros pecados. Y si esto se desarrolla, llega un punto que daremos a luz la muerte. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos nosotros mantenernos en una alerta espiritual, en una alerta constante, en los tiempos que nos toca vivir, en medio de una sociedad donde prolifera los ataques a los deseos carnales. De manera constante, el sistema de este mundo está intentando de que nosotros como hijos de Dios caigamos en la tentación y cometamos pecado. De esta manera nos terminamos alejando del Señor, porque nuestra relación con Dios es estorbada cuando hay pecado en nuestra vida. Es por eso que nosotros necesitamos mantenernos firmes, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Nosotros de una u otra manera estamos siendo empujados a darle el gusto a la vida carnal. Hoy nos encontramos, la realidad, hermano, es que nos encontramos en medio de una sociedad donde a los niños se los empuja aún a vestirse de manera sensual. A los adolescentes se los empuja a mantener relaciones sexuales activas como una señal de la modernidad. Hoy, hablar o decirles, enseñar a los jóvenes que mantengan una vida de pureza y que no tengan relaciones antes del matrimonio es ser retrógrado. Hoy los hombres y mujeres de nuestra sociedad les da lo mismo luchar por la fidelidad en sus matrimonios. Vivimos en una sociedad enferma y sin valores. ¿Cómo no darnos cuenta que necesitamos mantenernos en una alerta constante, orando y buscando el rostro de Dios? Nosotros necesitamos en este tiempo fortalecer nuestra vida espiritual, pero esto no llega de la noche a la mañana como algo mágico. No, hermanos, no es así. Esto tiene que ver con decisiones que nosotros tenemos que tomar. Fortalecer nuestra vida espiritual implica decisiones concretas. Nadie lo va a hacer por usted. Es algo que usted tiene que aprender a hacerlo para poder fortalecer su vida y mantenerse en una vida espiritual saludable. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 y 34 dice lo siguiente: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La realidad, hermano, es que nosotros necesitamos aprender a velar y orar, mantenernos en esta alerta constante, principalmente para fortalecer nuestra vida en el Señor. Pero también este pasaje de el momento crucial en el ministerio de Jesús me enseña que necesitamos luchar contra la carne. No solamente necesitamos fortalecernos, sino que necesitamos luchar contra la carne. Qué importante es poder comprender que como hijos de Dios enfrentamos una lucha en nuestro propio interior, con nuestra carne. Es por eso que Jesús les dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si mi deseo es mantenerme firme en el Señor, es necesario que me mantenga alerta y orando, en una lucha constante contra los deseos de la carne. No es que esto lo logramos como una victoria final y luego ya no tenemos nada más que hacer y hacemos la plancha en Cristo y descansamos en el Señor. No, hermano, todos los días tenemos que fortalecernos en el Señor. Y todos los días tenemos que aprender a darle lucha a nuestra propia carne. Es por eso, vuelvo a repetir, que Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne. Nosotros luchamos en 3 áreas específicas. Primero, nuestra propia carne. Luego, contra el sistema de este mundo que va contra los principios de Dios. Y también hay una lucha espiritual con poderes espirituales de maldad.
Pero tenemos que arrancar con esta primera esfera para poder pasar a la siguiente, para poder estar fortalecidos y hacerle frente a todo lo demás. Yo tengo que aprender a estar fortalecido en mi vida espiritual y luchar contra los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 16 y 17 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Está claro que si no buscamos de Dios en oración, si no buscamos la llenura y la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a vencer en esta lucha contra la carne? Si nosotros pretendemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, nunca lo vamos a lograr. Eso es imposible. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Él nos dejó la ayuda de su Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para fortalecernos y tener una vida fuerte que aprenda a luchar contra los deseos de la carne. A veces los creyentes, hermanos, me sorprende, pero a veces los creyentes tienen el pensamiento simple, un pensamiento simple, de que algunas cuestiones espirituales se van a alcanzar o se lograrán porque somos buenas personas. No es así. Es necesario esfuerzo de nuestra parte, es necesario estar alertas, es necesario que aprendamos a velar, estar en una alerta constante, pasar tiempo de oración, aprender a conocer la palabra de Dios, fortalecernos contra la tentación. Todo esto implica decisiones firmes y acciones concretas, acciones que seguramente nos van a costar en un primer momento, pero que siempre va a valer la pena. Si yo quiero mantener una vida espiritual saludable, no lo voy a poder hacer en mis propias fuerzas, ni tampoco va a llegar solamente porque yo voy a la iglesia. Fíjense que nosotros estamos viviendo tiempos donde aún el hecho de no poder congregarnos puede jugar en contra en nuestra salud espiritual. Pero ahí es donde depende de la decisión que yo estoy tomando, de buscar o no el rostro de Dios, de separar este tiempo para estar en comunión con mis hermanos, estar en comunión en este tiempo que nosotros separamos, para buscar el rostro de Dios, para compartir su palabra, para crecer en el conocimiento a través de la palabra de Dios. Eso implica decisiones. Si a usted le da lo mismo estar viendo este video y decir, bueno, es mi momento de buscar la presencia de Dios y de recibir la instrucción de la palabra, no pretenda posteriormente tener una vida fortalecida en Dios. Si a usted le da lo mismo, y no puede pretender que cuando lleguen las situaciones adversas lo encuentren a usted fortalecido. Romanos capítulo 8, 1 y 2, y luego pasamos al 5. Dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quizás en este tiempo hay creyentes que solo piensan en cuestiones carnales, en pasarlo bien, en estar bien, pero los que son del Espíritu son aquellos que justamente van a tomar decisiones para fortalecer su vida espiritual, para aprender a luchar contra los deseos de la carne. Toman decisiones de estar en una alerta constante, en este velar
y orar constantemente. En esta lucha, la única forma de obtener victoria es a través de Jesucristo. Vivir en el Espíritu es la respuesta, pero es necesario estar alertas y buscando su presencia. Es por eso, hermanos, que yo les sigo animando a que usted busque del rostro de Dios, separe tiempo, y cuanto más tiempo separe para estar en intimidad con Dios, le puedo asegurar que nunca va a ser una decisión errada, porque todo va a ayudarle para bien. Y cada vez que busque del Señor, el Señor va a estar ahí con usted, fortaleciendo su vida, ayudándolo a cumplir con los planes y propósitos que Dios tiene para su vida y para la mía. Somos parte del obrar de Dios en esta ciudad. Y la palabra nos declara que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Por eso, más allá de poder estar o no juntos en un mismo lugar específico, que podamos seguir siendo iglesia de Jesucristo. Que en estos momentos críticos podamos tener actitudes correctas. Que el Señor les bendiga.